Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Auspician AFA SCL, desde 1932, defendiendo la producción de sus asociados. Metalfor, bien argentinos. Santa Silvina, líder en nutrición animal. Asociación de Cooperativas Argentinas. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo. Queremos invitarlos a imaginarse un mundo mejor, la Argentina que nos merecemos. Lo invitamos a compartir Imagine en Acción, el congreso que organizó FADA en la ciudad de Río Cuarto. FADA es una institución sin fines de lucro. Sus investigaciones apuntan a mejorar la calidad de vida de los argentinos, poniendo foco en la creación de empleo genuino y en un desarrollo exhaustivo, integral y sustentable del país. La integran ciudadanos de diversas áreas, agroalimentaria, industrial y comercial, entre otras. También están entre sus objetivos promover el cuidado del medio ambiente y, fundamentalmente, generar una nueva cultura política, económica y social. Organizó en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, su segundo congreso Imagina, pensando en transitar desde los sueños a la acción, con nuevas dinámicas y un formato innovador. Sus disertantes, llamados imaginadores, fueron máximos referentes de cada uno de los temas tratados y la comunicación se concretó a través de relevantes entrevistadores. Surge a partir de la 125, estábamos en la ruta, cortábamos, hacíamos asados en la ruta. Obviamente el resto del país no entendía lo que estábamos haciendo y por qué lo dejábamos sin alimento al resto del país. Decidimos, después de 2 semanas de estar en la ruta, no protestar más y empezar a proponer. A partir de ahí formamos una fundación, los socios fundadores, donde empezamos mensualmente a hacer un aporte económico para formar un grupo de economistas, que son los rentados, los únicos rentados, un grupo de economistas que investiguen sobre políticas agropecuarias y empezar a hacer propuestas y empezar a entrar en política, no partidaria, pero sí política, que como productores siempre estuvimos alejados. Yo soy cofundadora de la fundación, o sea que estuve desde los inicios con el grupo de socios, productores agropecuarios que querían una fundación de este tipo, así que la conozco desde el comienzo. FADA se fundó para elaborar, investigar y difundir propuestas de políticas públicas que tuvieran su base en el sector agropecuario y agroindustrial, pero que afectaran a toda la comunidad y a todos los habitantes del país. Y de allí también su nombre de que es Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Ser la directora ejecutiva implica ser el vínculo entre lo que deciden los socios de la fundación, sus planes de trabajo, las investigaciones que creen prioritarias y el equipo de trabajo que es el que al fin y al cabo las lleva adelante y las ejecuta. Tenemos más de 12 proyectos de ley presentados, ahora estamos mucho con la comunicación, con explicarle a la gente de dónde se forma el precio del trigo, el precio de la harina, mejor dicho, o el precio de la carne o el precio de la leche, como un montón de otras cosas que han ido apareciendo y que FADA interviene con números, con investigación por detrás, como para hacer propuestas. La sede principal de FADA está en Río Cuarto, muchos de nuestros socios están en la región del sur de Córdoba, sin embargo tenemos alrededor de 40-50% de socios que están dispersos por el resto de las provincias. Y nosotros también, bueno, además de que el equipo de trabajo viaja mucho a Córdoba, Santa Fe, a Buenos Aires, tenemos una persona que está instalada ahora en Capital Federal, que hace un año está instalada allá, también por la idea de que muchas veces las reuniones y las puertas que se van abriendo es necesario estar presente, vinculado, y muchas veces la agenda se arma en el día, venite en media hora. Entonces, al ver esa necesidad del año pasado y querer ocupar esos espacios por los que hemos trabajado inmensamente, decidimos que una persona nuestra tenía que estar allá todo el año. FADA está fundada por productores y empresarios agropecuarios y agroindustriales y está llevada a cabo en el día a día por un equipo de investigación, son principalmente economistas. Se dedica a investigar, genera informes, genera información y a diseñar política pública. Genera desde recomendaciones para los gobiernos provinciales hasta proyectos de ley a nivel nacionales con el objetivo último de potenciar la producción de las cadenas agroalimentarias y generar empleo genuino en el interior del país.
Además, tiene intereses por el desarrollo del país, pero como en el día a día no se puede abarcar todo, hace congresos como el Congreso Imagina, donde tenemos la oportunidad de trabajar también, de escuchar y de reflexionar sobre temas de educación, de salud, de sociedad, de economía. El eslogan "En acción" fue el espíritu que atravesó todo el evento, tanto en sus mensajes como en el formato. Su contenido se centró en el hacer. ¿Pero qué pasó en el primer Imagina? Hagamos un congreso donde imaginemos esa Argentina que queremos, donde hablemos de otros temas que no sean el agro. Vos ves que hoy vas a pasar todo el día sin un tema de agro. Y en ese momento era darle a la gente un lugar donde traer su Argentina imaginaria. Con la misma sorpresa, o ninguna, porque en realidad sabíamos que la Argentina imaginaria que formamos a lo largo de un día y medio era la misma. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo único que nos falta es darnos cuenta que nosotros estamos todos en la misma orilla de la grieta. Y que los que intentan ponernos un espejo enfrente para decir que estamos enfrentados es la política, son los operadores de turno, pero no es el pueblo en particular. A partir de ahí la gente se fue muy emocionada, todo muy lindo, espectacular, cerró Abel Albino, más de 800 personas, pero solo hubo un socio hecho en Conine en Río Cuarto. Y eso a mí me marcó que había que hacer algo más. Entonces dijimos que el próximo Imagina iba a ser en acción. Vamos a motivarlos, pero los vamos a motivar a ponerse en acción. Este país necesita hoy de un esfuerzo más de cada uno de nosotros. No económico, no. Tiempo, dedicación, mirar al de al lado, empezar a mirar los que tenemos cerca, dejar de mirar a los próximos y empezar a mirar al prójimo, a los que no conocemos, a ver en qué situación están y qué podemos hacer. Un breve corte comercial y pasamos brevemente por el temario que integró a este particular congreso. No se lo pierda. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Avanzar es lo que queremos, para entonces hacerlo. Nada nos detiene, ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP 3. PLA supera tus expectativas. Regresamos a Tiempo de Campo y al Congreso FADA. Los disertantes invitados han sido parte de una dinámica renovada y volcada a la acción, con temas fundamentales en el devenir de un país. En la nutrida temática se vertieron pensamientos en consonancia con los conceptos más modernos y transformadores que están moviendo al mundo, con un novedoso formato en el modo de comunicar. Educación, política, salud, agro, economía, todos te atraviesan, pero te atraviesan más como ciudadano que como productor agropecuario. Y en realidad es eso lo que somos nosotros, ciudadanos, y eso es lo que vienen hoy. Entonces hemos tendido este puente de encuentro entre lo urbano y lo rural, para demostrar que los temas son los mismos. Y te lo demuestra hoy, 2.200 personas escuchando un panel de educación, con lo cuestionada que está, con lo que vos me quieras decir, pero mirando la educación a 20 años, nadie vino a hablar de gremialismo, nadie vino a hablar de cuánto debe ganar un profesor, nadie vino a hablar de si se tiene que capacitar o no. Vinimos a hablar de la educación, de lo profundo, de esto que tanto nos dicen los políticos, que hay que consensuar, y cuando consensuemos. Hoy hubo una mesa que consensuó, vos viste las edades de la gente que participó, las miradas, y la educación terminó teniendo un solo mensaje hacia futuro. Lo que se planteó es la escasa relevancia social que tiene la educación, más allá de lo que se dice en los discursos, en los hechos concretos no importa tanto, y lo que observamos son síntomas de ese desinterés general
que tiene nuestra sociedad por la educación. Los maestros ganan poco porque efectivamente a nadie le interesa mucho lo que hacen. Y así podemos encontrar distintos elementos que permiten diagnosticar esta crisis que está sufriendo nuestra educación. La educación creo que nos caló absolutamente a todos en el fondo de los huesos, en el fondo de nuestra alma. Nos puso en blanco y negro la realidad que muchas veces es difícil de aceptarla, pero es el primer paso que hay que dar, aceptarla, reconocerla como tal para poder empezar este proceso de cambio. Y rescato lo espectacular que nos transmitieron todos los participantes, esto de verlo como una enorme posibilidad y como una gran posibilidad de inclusión, de poder llegar a todos lados, de brindar herramientas más adecuadas, no solo para cada grupo en particular de personas, sino para las distintas zonas, y que abre otra vez otro estímulo y otras ganas de seguir trabajando en este camino para oportunidades para todos. Si tuviera que resumir el panel de agroindustria del Congreso Imagina, yo resumiría en buenas prácticas. Fue una palabra que anduvo mucho. Buenas prácticas agropecuarias, hacer las cosas bien en el campo desde el punto de vista de la rotación, de la fertilización, de la aplicación de agroquímicos. Buenas prácticas políticas. Tuvimos a 2 diputados, a un senador, a un ministro provincial. Buenas prácticas políticas, gobierno abierto, honestidad. Y del lado de FADA, de las ONG, buenas prácticas institucionales. Organizaciones, entidades, instituciones que no se quejen, no vayan a la queja, sino que vayan con propuestas, con soluciones, con consensos. Buenas prácticas, yo diría que ha sido el principal resumen del panel de agroindustria en este Congreso Imagina. Tenemos la absoluta convicción que sin trabajo y sin producción no se puede salir. Con lo cual, todo lo que auspicie la cultura del trabajo, el empleo genuino, lo que tenga que ver con ser creativos, me parece que contribuye a un camino de dignificar a las personas. Así que estamos trabajando en eso y acompañamos a FADA porque hay que sumar esfuerzos. Las grandes transformaciones se hacen en equipo, pero los equipos tienen que ser reales. Consultamos a entrevistadores y asistentes sobre el impacto que les ocasionó el encuentro. Primero, unas felicitaciones enormes a FADA y a esta evolución del Imagina que nos pasó desde imaginarnos la Argentina que queríamos hace 2 años al ejercicio obligado hoy de todos en el ámbito público y en el ámbito privado, ponernos a trabajar e intercambiar ideas para ponernos en acción para toda la Argentina. Así que una enorme felicitación y agradecimiento por lo que hacen. No olvidemos que FADA es un grupo de productores que después del conflicto con el gobierno en el 2008 decidieron financiar ellos una usina de trabajo y de diseño de políticas públicas necesarias desde el campo, pero para desarrollo de toda la Argentina. Una generosidad ilimitada, así que agradecimiento enorme. Creo que este congreso, igual que el anterior, lo que hace es proponer cosas y mostrar que se pueden hacer. Cada uno de los panelistas que ha pasado por acá es gente que hace cosas, no es gente que hace 20 años está en la función pública, es gente que construye. Y creo que lo importante es construir, porque el país lo construimos entre todos. No lo hace un presidente ni un ministro, lo hace la ciudadanía. Uno siente cuando puede dar, y todos podemos dar, cualquiera. Uno ha visto gente de la calle que comparte lo poco que tiene con el que está al lado y no tiene nada. Y eso me parece muy importante. Y que se conozca todo eso está bueno. Agenda. 25º Congreso APRESID, Kairos, el tiempo de los nativos sustentables, 1 al 4 de agosto, Centro de Convenciones Metropolitano, Rosario. Imaginando un futuro mejor para el país, le recomendamos que no se pierda las historias de vida en el próximo bloque, aquí en Tiempo de Campo y por el 5. Tauro y FMQ, equipos de soldadura eléctrica por arco y equipos de corte y plasma, ahora con tecnología Digi Micropi. Simple de llevar,
Programe su puesta a punto y almacene la memoria ROM del equipo. No acepte imitaciones. Tauro, raza predominante. ¡Extra, extra! Al fin una tecnología que genera más con menos en soja. ¡Más de 300 kilogramos extra! Con solo 200 centímetros cúbicos de cubo y ultra por hectárea. Spraytec, tecnología que avanza. Elegimos el último bloque para cerrar Imagina con dos reflexiones muy movilizadoras. El multipremiado actor, autor y director teatral de reconocida trayectoria, Oscar Martínez, nos ayudó a hacer una radiografía de la sociedad y a pensar colectivamente en un país mejor. Para los que conocimos otro país, otro proyecto de país, otro sueño de país, para los que logramos vivir en un país en el que no había miseria, en el que había porcentajes de pobreza ínfimos en comparación con los que hay ahora y además una pobreza que era digna, y la salud pública era la mejor salud que había y era un ejemplo mundial, y la educación pública obligatoria, gratuita y laica era también un ejemplo. El nivel de alfabetización y el nivel cultural global del pueblo argentino era motivo de elogio y de estudio en todo el mundo. Nosotros en mitad del siglo pasado, no hace tanto, digo en los años 50, 60, teníamos un nivel cultural y un porcentaje de alfabetización que no tenían países centrales de Europa, a los que hoy admiramos y envidiamos. Entonces yo creo que tenemos la obligación de preguntarnos qué nos pasó, por qué perdimos eso, perdimos la movilidad social ascendente, por qué hemos fracasado, en definitiva, porque este era un país que hubiera podido tener otro destino del que tuvo. Ahora es muy difícil porque el grado de descomposición social es altísimo, el narcotráfico penetró de una manera inédita, porque además hay una crisis global también, digamos, entonces reconstruir un modelo de país en estas circunstancias, más las urgencias que tenemos, es triplemente difícil, pero creo que no nos queda otra que hacer frente a eso, pensando en las generaciones venideras, porque los que hicieron grande este país pensaron un país a 50 años, concibieron un modelo de país, lograron consenso y fueron por ello y obtuvieron lo que acabo de decir. A principios del siglo pasado este era uno de los países más ricos del mundo, y se estaba gestando ese país plural, democrático, por lo menos en cuanto a la democratización de la enseñanza, de la salud, en el sentido de la movilidad social ascendente, y después, bueno, a partir de determinado momento empezamos a fracasar, empezamos a hacer las cosas mal. Entonces yo creo que es bueno pensar por qué nos pasó eso y tratar de aunar inteligencia y esfuerzo y anhelos colectivos como para recuperar paradigmas que nos permitan ir en la misma dirección y tratar de restaurar ese país que hemos perdido. Creo que es obligatorio reflexionar sobre los errores. ¿Qué fue lo que nos hizo trastabillar? ¿Qué fue lo que nos hizo retroceder para llegar al punto en el que estamos? Y hoy es un desafío muy grande porque además el mundo, como decíamos, está en un momento muy crítico. Hay una crisis muy grande por el avance tecnológico, que por un lado es positivo, pero por otro lado está produciendo porcentajes de falta de trabajo en cantidades muy preocupantes en países incluso muy desarrollados. Creo que tenemos por eso la obligación de juntarnos, como aquí en este caso, y de pensar para unar esfuerzos, no solamente por retórica, porque eso no sirve, sino para tratar de que se generen políticas de Estado
independientemente de las administraciones que puedan ir asumiendo la jefatura del Estado, pero en las que estemos todos de acuerdo. Cada uno en su medida tiene algo para hacer, que hay que recuperar la cultura del trabajo, fundamental, que tenemos también un desafío ético porque hay una gangrena que se llama corrupción en la Argentina, que es mentira que está únicamente instalada en la alta política o en la alta dirigencia. Creo que hay una cultura de la corrupción que debemos combatir y recuperar la cultura del trabajo para que nuestros hijos tengan un futuro. Y eso se puede hacer siendo un dirigente, siendo un científico, siendo un plomero, siendo un albañil. Es decir, la cultura del trabajo es para todo el mundo y en sí misma es didáctica. Autodidacta y fundador de Rugby Sin Fronteras, Juan Bautista Segons brindó una charla motivadora incitando a una nueva forma de vida, a una nueva forma de ser, saliendo de la postura de víctima, recuperando nuestro poder y descubriendo nuestro propósito de vida. El rugby para mí es una escuela de vida y una gran reserva moral. A mí el rugby me salvó la vida y me permitió entrenar los valores que aprendí en mi casa y hacerme una persona resiliente, sabiendo que todo lo que hacemos nos cuesta. El rugby te enseña que todo lo tenés que ganar con esfuerzo, cuando defendés, cuando atacás, cuando vas a una formación, y empezás a disfrutar de eso, del esfuerzo y del camino difícil. Así que para mí el rugby es una gran reserva moral y es una escuela de vida. Siempre tenés que ir para adelante, o sea, estés en la situación que estés. Yo creo que dentro del rugby, vos en la posición de la cancha que te toca estar, tenés que ir para adelante. Y en la vida también. A veces no depende de vos las cosas que te pasan en la vida, o nunca dependen de vos lo que te pasa. Lo que de vos depende es qué vas a hacer con eso que te pasa, ¿no? Y bueno, claramente la educación de mis padres fue clave en todo esto, pero creo que el rugby me permitió, bueno, tener esta forma de ser frente a todas las situaciones que me tocaron vivir. Vos podés tener mucho conocimiento, planes, desarrollo, pero si no tenés actitud positiva o protagonista, va a ser muy difícil que las cosas salgan en tu vida. Entonces creo que la actitud, como dije en la conferencia, multiplica, ¿no? El conocimiento, la experiencia, la habilidad, el talento suman, pero la actitud multiplica, y para mí es clave, ¿no? Para el proceso que hagas o que empieces en tu vida, si la actitud es protagonista en vez de víctima, bueno, las cosas van a ser, no sé si más fáciles, capaz que con lo difícil que sean, van a ser mucho más gratificantes al momento de lograrlas, ¿no? Creo que hay una generación que es la nuestra, que ya se ocupó, digamos, en un proceso de tiempos astrales, se ocupó de mostrar a todos lo que no queremos ver más. Ese fue nuestro trabajo, digamos. Y ahora los chicos ya lo ven, los chicos aprenden por ejemplo o por rechazo. Lamentablemente a nuestra generación les enseñó por rechazo, digamos, ya ellos ya saben lo que no quieren ver más, y son los que van a construir, los de 15, 20, 20 y pico, son los que van a construir nuestro nuevo país, con algunos de nuestra generación que empezamos a transformar nuestra actitud y a mostrarles a ellos que vivimos en un país bendecido, lleno de riquezas y de oportunidades, y sobre todo de gente resiliente, gente que sabe encontrar la vuelta a todo. Pero bueno, le han dado muchas personas muchísimo poder a los políticos, esperan que los políticos cambien su vida, y yo les quité todo el poder. Para mí pueden hacer lo que quieran, no me importa lo que hagan, son como el clima, si hace frío, y bueno, cuando les quitas el poder y empezás a construir tu vida desde tu lugar, te das cuenta que las cosas no son tan difíciles como pensaban. Se refirió también a la famosa profecía de Benjamín Solari Parravicini sobre el hombre gris. El hombre gris creo que es eso, es un movimiento de seres que estamos, ya no estamos más en el mundo oscuro que vivimos, y empezamos a construir el mundo de luz que viene. Por eso gris, ¿no? Porque somos el puente. Y yo me siento un hombre gris, me siento que soy una persona que todos los días salgo a construir lo que quiero ver y a dejar un legado distinto, un legado de lo que realmente somos los argentinos en esencia. A todos los que ven este programa les propongo que se transformen en protagonistas de su metro cuadrado, que se ocupen de su metro cuadrado. Si quieren ver armonía, que empiecen a construir la armonía. Si quieren acercar la grieta, encuentren a alguien que sea de la otra creencia política, del otro sector social, y empiecen a hacerse amigos. Que seamos protagonistas y que no esperemos que el cambio venga de arriba hacia abajo. El cambio viene de abajo hacia arriba, y en el 2022 la Argentina va a ser el faro del mundo,
con gente como las que nos están escuchando, que empiezan desde su lugar a hacerse visibles, porque ya son nobles, son honestos, son trabajadores, son resilientes. Simplemente tenemos que mostrarle a los más chicos que eso somos y empezar a generar líderes íntegros y positivos. La integridad es sentir, pensar, decir y hacer lo mismo. Y llegamos al final de este espacio esperando que se haya emocionado tanto como nosotros. Los invitamos a un nuevo Tiempo de Campo en 7 días a esta misma hora y por este canal. Como siempre, este programa y los anteriores los puede ver en nuestra página web. Y les deseamos un excelente fin de semana.